Ahora que la alianza se reúne en Chihuahua, es propicio recordar esto, porque como nunca en nuestra historia política y social como país, México requiere ser la síntesis de todos los esfuerzos y en la diversidad de posturas, en la pluralidad de las concepciones, encontrar el complemento que hace el todo. A diferencia de ese anhelo, hoy al país se le quiere despedazar. Ya cuesta mucho a México la manera en que se atiza la división nacional y se clasifica a los mexicanos según se coincida o no con lo que dice o hace el gobierno central. De la Alianza Federalista nos entusiasma su pluralidad y la disposición que existe para dialogar en torno a los temas que nos son comunes. Hemos encontrado aquí un intercambio muy enriquecedor para enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria y la crisis económica. Muchas personas en el país tienen puestos sus ojos en este esfuerzo de la Alianza Federalista. Ante el miedo, la ausencia o la incapacidad de la oposición en su conjunto y el aletargamiento de otros contrapesos institucionales y sociales, diversos sectores ven con esperanza que aquí se genere un contrapeso y equilibrio, por lo menos en la relación de los estados con el gobierno federal ante su dinámica creciente de reconcentración de poder. Es muy importante que esta alianza, además de la crisis sanitaria y económica, se encargue también de analizar la crisis política que ya se dibuja con toda claridad en el país. Ello resulta urgente, pues tal como he señalado en otras ocasiones, la contingencia que vivimos ha sido un detonador que nos ha mostrado lo mejor de las personas, pero también lo peor de los sistemas políticos, de los regímenes de gobierno y de los líderes políticos. Es momento de analizar seriamente el papel que los gobernadores jugamos en el destino de México y para ello revisar la eficacia práctica y funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores y, por supuesto, decidir sobre la pertinencia de permanecer en ella o poner fin a nuestra participación, pues ha quedado en evidencia que el mecanismo ya no cumple la función para la que nació como un espacio de deliberación para defender el federalismo y la soberanía de los estados. Recordemos que entre sus fundamentos de inicio se encontraba promover la consolidación de una nueva relación de respeto y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, así como impulsar un proceso político de auténtica descentralización y fortalecimiento del federalismo, entre otros. Sin embargo, la CONAGO perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un órgano de interlocución entre gobernadores para lograr acuerdos que incidieran en el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. Hoy ni siquiera funciona como un mecanismo de diálogo eficaz y útil. Se convirtió, como lo he mencionado en anteriores ocasiones, en una entelequia que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos federales. Así pues, celebro que nos reunamos aquí para discurrir en torno a este tema y que continuemos con la generación de ideas y propuestas que deriven en soluciones a los problemas que vivimos en nuestros respectivos estados y, por supuesto, en México. El objetivo de los miembros de esta alianza no es el de atizar la división y la confrontación política,
como se hace a diario desde la tribuna de las mañaneras, pero sí alertar, llamar a la reconsideración ante legítimas preocupaciones derivadas de acciones e intentonas que parecen desandar el camino del federalismo, los avances institucionales y democráticos, así como las libertades que la ciudadanía ha conquistado. La democracia, en su concepción más amplia, contenida en el artículo 3 de nuestra Constitución, es no solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Cualquier gobernante que tenga esa aspiración no podrá emprender esta búsqueda del bienestar y del bien común excluyendo a los contrarios, quienes forman parte de la diversidad política. Por ello, Jürgen Habermas habló de la democracia deliberativa, porque en una sociedad caracterizada por su pluralidad y multiculturalidad, es necesaria la inclusión del otro en su diferencia y amplia complejidad. La democracia no se agota en la elección de sus candidatos o autoridades. La democracia se crea y recrea a partir de la dialéctica permanente entre actores políticos y ciudadanos. Es la pluralidad una de las virtudes de la democracia, y en aras de ella, a casi 2 años de ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vuelven desafortunadas las declaraciones constantes donde la oposición aparece como un enemigo a vencer. Es válido, por supuesto, defender posiciones y convicciones. Lo que no está bien es desdeñar y descalificar a quienes no piensan como él. Sin embargo, desde Palacio Nacional se ha lanzado una y otra vez lo que pareciera ser una advertencia tajante: ¿estás conmigo o contra mí? Y eso termina por amenazar las libertades de expresión y al disenso. Es delicado porque la unidad nacional no se puede ni debe traducir nunca en torno al presidente de la República, sino en torno a las instituciones democráticas que a la nación le dan forma y contenido. Desafortunadamente, las descalificaciones no solo han sido para actores políticos, empresarios y medios de comunicación. Desde el inicio de la administración federal, también han alcanzado a las instituciones que tanto han contribuido al fortalecimiento de nuestra democracia, y es que una parte fundamental de esta se sustenta en la institucionalización de varias demandas de la población. Hemos atestiguado también un discurso constante de desacreditación de órganos autónomos o especializados, la intención de concentración de facultades ponderando lo político sobre lo técnico, y ya no hablemos de designaciones polémicas que ponen en entredicho la credibilidad de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto se traduce también en un retroceso a las grandes luchas que ha venido dando la sociedad mexicana para contar con instituciones fuertes y funcionales para la resolución de problemáticas tan sensibles como la corrupción, la discriminación o la lucha constante e inacabada por los derechos humanos. A ello hay que sumar el manejo controversial y a modo en la impartición de justicia. Esta no debe ser sometida a un manejo mediático, pues afecta el orden jurídico y el Estado de Derecho. Si bien la participación y el involucramiento de la ciudadanía es necesario para combatir la corrupción y la inseguridad, no podemos apelar a tribunales populares para que se decida qué es lo que se enjuicia o qué no. La justicia debe ser imparcial, pronta y expedita. Por lo tanto, debe seguir los mecanismos institucionales establecidos para llegar a mejor puerto. No se consulta si se cumple o no con la ley. Sin duda alguna,
Las instituciones distan de ser perfectas, han sufrido deterioros, tienen fallas, omisiones. Por ello el reto era y sigue siendo fortalecerlas y sobre todo tomar acciones en caso de irregularidades. Pero en su lugar hemos visto el debilitamiento institucional que va de la reducción del presupuesto hasta el desmantelamiento de las mismas. Soy un firme convencido de la importancia de la austeridad. En Chihuahua hemos tenido extraordinarios resultados, incluso la propia Secretaría de Hacienda nos lo ha reconocido por el esfuerzo que hemos realizado en la materia. Pero no obstante, debo decir que la austeridad no es valiente si trae consecuencias negativas para el ejercicio del poder público. En esta administración federal se han hecho recortes presupuestales que ponen en riesgo el funcionamiento de dependencias y organismos encargados de llevar a cabo programas esenciales para la sociedad. Por si fuera poco, nunca como ahora estamos resintiendo los efectos de eso que hemos venido denunciando varios y en el que afortunadamente coincidimos los miembros de esta alianza, que tiene que ver con un pacto fiscal desfasado, injusto y desigual que no recompensa la competitividad, el crecimiento económico, la recaudación propia, la transparencia, la inversión y que ni siquiera atiende de manera correcta a los estados más pobres. La federación no es otra cosa que un sistema de competencias, de distribución de competencias, de facultades, funciones y recursos para enfrentar las distintas necesidades de la población. James Madison señalaba que la federación es un sistema de gobierno democrático que supera al del Estado centralizado, ya que se cuenta con una doble división del poder horizontal y vertical, mientras que el Estado centralista solo reposa en la división horizontal del poder. En este tenor, no podemos permitirnos retroceder, porque aunque por años se ha creído que la federación tiene facultades amplias, en realidad se encuentra, o al menos debiera estar, limitada para que las entidades federativas ejerzan en el justo medio su soberanía y atribuciones. El intento por concentrar recursos para sacar adelante los proyectos del presidente, sean estos de infraestructura o programas sociales destinados a construir una base de apoyo popular, ponen en riesgo la viabilidad de las políticas implementadas por los gobiernos locales. Se trata de una coyuntura en la que, además de no haber recursos extraordinarios, buscan por todos los medios hacerse de fondos que corresponden a estados y municipios. Es decir, aunado a la pandemia, vivimos un momento político delicado que asoma una intención de concentración de poder inadmisible, de asomo de autoritarismo que vulnera la democracia. ¿Quién nos diría el vuelco que está tomando esta transformación, que de la esperanza de un cambio profundo hemos pasado otra vez a la libertad amenazada? Porque para ejercer esa libertad se requieren cambios estructurales que tengan en mente una economía fuerte, orientada al desarrollo social y humano, un Estado que no reproduzca las desigualdades, sino que vele por los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las y los mexicanos. No nada más se trata de aumentar el porcentaje de distribución del Fondo General Participable. También tenemos que ir a discutir las contribuciones que pueden cobrar unos y otros, y luego todas las medidas que los estados y los municipios tenemos que poner en marcha, como el saneamiento de las finanzas públicas, garantizar la transparencia, la austeridad y el manejo escrupuloso de los recursos públicos. Soy consciente de que un desafío como el que estamos viviendo y que nos espera no debe enfrentarse en solitario, requiere de unidad, de colaboración. El presidente debiera tener claro que no somos sus enemigos. Por el contrario, estamos aquí para trabajar por nuestros estados y por México, porque también fuimos electos democráticamente
tenemos el derecho primario de defender a nuestro pueblo y a nuestras entidades. Y por eso también es insólito que, como lo dijo el presidente López Obrador, atravesando el país el peor momento de toda nuestra historia, se presente al mismo tiempo el mayor desdén y desprecio que un gobierno federal haya tenido por los gobiernos locales. Vayamos juntos a corregir el rumbo político del país, a impulsar un nuevo momento reformador que contribuya a la defensa del federalismo, la libertad y la democracia. México espera mucho de esta alianza de gobernadores. Estamos situados en un lugar histórico y la historia es una lección que nos pertenece a todos. Honrémosla con trabajo y valor. Bienvenidos a Chihuahua, gobernadores de la Alianza Federalista. El elemento presencial cuando así sea conveniente. Además, hemos tomado un acuerdo muy importante en torno de la discusión más amplia que hemos tenido el día de hoy, que por cierto no inició esta mañana su discusión. Tras nuestra reunión en San Luis Potosí, los gobernadores que integramos esta alianza federalista hemos intercambiado puntos de vista, información sobre el tema de nuestra presencia en la Conferencia Nacional de Gobernadores, nuestra permanencia en la CONAGO. Hemos analizado a la luz del momento político, social, económico y sanitario que vive México, la utilidad práctica de pertenecer o no a la CONAGO, y frente a los desafíos y retos que está planteando el gobierno de la República, analizar si efectivamente este es un mecanismo que tiene utilidad. Hemos concluido que se ha alejado de su función y de su espíritu original, y vemos pocas, por no decir nulas, posibilidades de su propia transformación, corrección, a partir de la integración actual. Debido a ello, incluso tras escuchar el punto de vista del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, actual presidente de la CONAGO, los 10 gobernadores que conformamos la Alianza Federalista, 9 aquí presentes que participamos presencialmente en el debate y la discusión, más el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que lo ha comunicado su punto de vista por vía digital, hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. De forma unánime, vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo, de colaboración efectiva, no solamente con nuestros demás compañeros gobernadores de otras entidades, con el gobierno federal, los poderes de la Unión, los niveles de gobierno. Nuestra decisión no tiene que ver en modo alguno con quien preside la CONAGO. Al contrario, tengo la petición expresa de todos y cada uno de los gobernadores aquí presentes
de expresar públicamente nuestro reconocimiento, nuestro respeto al gobernador Juan Manuel Carreras, un compañero que se distingue por su respeto, integridad, institucionalidad. No se trata de una decisión que tenga que ver con una coyuntura personal. Queremos también expresarle a los demás gobernadores de los estados de México, de los demás estados de México, nuestro respeto y consideración para quienes deciden y así han resuelto permanecer en la CONAGO. Lo que buscamos es un espacio de diálogo, de interlocución efectivo y también un espacio que nos permita construir un equilibrio y contrapeso hoy necesario en el país en la relación del gobierno federal y las entidades. Debo decir que es una decisión largamente pensada, discutida, con intercambio muy intenso entre nosotros y que ha contado el día de hoy con una decisión unánime.